Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. El 6 de abril de 1996, James Patterson Smith contactó a la policía de la pequeña localidad inglesa de Greater, cercana a Manchester, para decirles que su novia adolescente, Kelly-Ann Bates, se había ahogado accidentalmente en la bañera. Cuando la policía llegó al recinto, la escena dantesca que encontraron no era lo que esperaban por los datos dados al teléfono. Muchos de estos hombres entrenados para ver lo peor en cualquier momento, sufrieron de arcadas y no aguantaron ni siquiera segundos en aquella escena. Una cosa era obvia: lo que estaban viendo no era una imagen de una muerte por ahogamiento. El rito de Astaroth. Margaret Bates era la madre de la chica Kelly, que a sus 17 años de edad había muerto, según su novio, por un ahogamiento accidental. Aunque nunca le agradó el novio de su hija y hasta en algún momento tuvo deseos de matarlo, jamás se le ocurrió el nefasto final que tendría Kelly. De hecho, aún recordaba aquella tarde cuando regresó a su casa del trabajo y encontró a su hija Kelly-Ann parada en la cocina. Kelly estaba algo nerviosa. No paraba de enroscarse el pelo y se rascaba los codos hasta enrojecer la piel. Se había servido un café y me esperaba con otra taza humeante. Algo tenía que contarme, recordaba Margaret. Kelly para ese entonces tenía 16 años y lo que la tenía tan nerviosa es que le presentaría a su novio a su madre. Mientras afuera caía una llovizna clásica de las ciudades inglesas y teñía todo de gris, la joven, sin más dilaciones, sorprendió a Margaret cuando le presentó a James Patterson Smith, que saludó con un apretón de manos a la mujer. La pareja se había conocido en 1993, cuando Kelly-Ann Bates tenía solo 14 años, habiéndola conocido mientras cuidaba a los hijos de sus amigos, y habían mantenido la relación en gran parte en secreto, hasta ese momento en la cocina. Margaret se sorprendió al descubrir que Smith tenía más de 40 años, 46 años para ese entonces en realidad, pero ella no lo sabía. Además, el hombre intentó disimular esto con mentiras. «Tengo 32, pero estoy muy enamorado de su hija», sostuvo en la cocina, mientras Kelly lo observaba con admiración. A la mujer no le gustaba la diferencia de edad. Creía que su hija iba a presentarle a algún compañero de colegio. Además, también le había inquietado Smith desde el principio. Sabía que mentía sobre su edad, era obvio, y no le agradaba nada su pose despreciable de hombre con calle. Sabía que venía a engañar a su pequeña hija. «Este no era el hombre que quería para mi hija. Recuerdo ver el cuchillo de pan en la cocina y querer agarrarlo y apuñalarlo por la espalda», dijo en una entrevista posterior. Durante los siguientes meses, la chica se comunicó cada vez menos, y una vez que pasó a visitarlos por su casa de la infancia, su mamá notó moretones en sus brazos, una señal de alarma que la joven minimizó cuando Margaret intentó preguntarle. «Me caí en la puerta de la casa por un escalón húmedo por la lluvia», dijo Kelly-Ann mientras se iba rápido y tras un saludo frío. El 6 de abril de 1996, Patterson Smith llamó a la policía para denunciar que su novia Kelly-Ann había muerto ahogada de manera accidental. Tras la denuncia del novio, la policía llegó hasta la pequeña casa. Varios de los agentes se tuvieron que tapar la boca con sus pañuelos y tuvieron arcadas, pues lo que veían era espeluznante. La sangre de Kelly-Ann estaba esparcida por todo el departamento. La policía, sorprendida, se dirigió al baño para encontrar a una mujer en pésimas condiciones, tanto que muchos de los policías que veían la escena no soportaban estar más que segundos sin tener arcadas o simplemente abandonando el lugar. La mujer no tenía los rasgos de una persona muerta por accidente de ahogamiento. Su cuerpo era una visión dantesca de maltrato. Tenía escaldadas las nalgas y la pierna izquierda. En uno de sus muslos tenía quemaduras causadas por una plancha caliente. Su brazo izquierdo estaba totalmente fracturado y tenía decenas de heridas en su cuerpo causadas por cuchillos, tenedores y tijeras. Su boca presentaba heridas punzantes y sus manos tenían lesiones por aplastamiento. Tenía mutilación de orejas, nariz, cejas, boca, labios y genitales. Además, tenía un escalpado parcial.
Es decir, se le había arrancado la cabellera de una manera tan sádica que también se le había arrancado el cuero cabelludo. Y como si esto fuera poco, también le había sacado los ojos. El patólogo determinó que le habían arrancado los ojos, no menos de 5 días y no más de 3 semanas antes de su muerte. Ella había estado muerta de hambre, habiendo perdido alrededor de 20 kilogramos de peso y no había recibido agua durante varios días antes de su muerte. Peter Openshaw, el fiscal en el juicio de Smith, dijo: era como si la desfigurara deliberadamente, causándole el mayor dolor, angustia y degradación. Las lesiones no fueron el resultado de una repentina erupción de violencia. Deben haber sido causadas durante un largo periodo y fueron tan extensas y tan terribles que el acusado debe haber torturado a la chica de manera deliberada y sistemática. La causa de la muerte fue ahogamiento, inmediatamente antes de que la golpeara en la cabeza contra la ducha. Kelly seguramente sufrió por más de un mes del sadismo de su novio. El fiscal dijo que su muerte debe haber sido un final misericordioso para su tormento. Todo seguramente comenzó solo con un abuso, golpes de un hombre abusivo que seguramente pensaba lo hacía para educar a su joven pareja, golpes que le hacían magulladuras y que por alguna razón desconocida escaló a una tortura lenta, metódica y cuidadosa para hacer el mayor daño posible y no causar la muerte. Él solo quería que Kelly sufriera, como si buscara que su víctima tuviera una crisis mental y colapsara en lugar de acabar con su vida, logrando su cometido en el transcurso de 4 espantosas semanas. Sin dudar, la policía detuvo a Patterson Smith, quien de manera descarada y cínica repetía una y otra vez la historia que había inventado su cabeza enferma. Decía que había matado accidentalmente a Kelly Ann después de una discusión mientras se bañaba. Apenas la toqué y ella se golpeó y se ahogó sola. No entiendo bien cómo fue. Declaró ante los policías que ya le habían puesto las esposas. En el juicio, otras mujeres de las que Smith había abusado se presentaron para pintar un cuadro de un hombre misógino que era obsesivamente celoso y recurría a la violencia para controlar a los demás. James Patterson Smith, que vivía en el área de Gorton, en Manchester, descrito por conocidos como orgulloso de la casa y bien arreglado, era abstemio y no fumador. Su matrimonio terminó después de 10 años en 1980 debido a la violencia ejercida contra su esposa. Luego comenzó una aventura entre 1980 y 1982 con una mujer llamada Tina Watson, de 20 años, a quien usó como saco de boxeo, incluso sometiéndola a fuertes palizas mientras estaba embarazada de su hijo. Ella dijo: al principio era una u otra vez, solo un pequeño toque, pero al final era todos los días. Él me golpeaba en la cara o me golpeaba en la cabeza con un cenicero, me pateaba las piernas o entre las piernas. Watson logró escapar de la relación durante la cual Smith también había intentado ahogarla mientras se estaba bañando. En 1982, Smith comenzó una relación con Wendy Motorshed, de 15 años, quien también fue víctima de Smith. En un ataque, él sostuvo su cabeza bajo el agua en el fregadero de la cocina en un intento de ahogarla. Mientras tanto, el feminicida Smith argumentó que él era la verdadera víctima. Afirmó que Bates lo llevó a matarla burlándose de él. Ella me hizo pasar un infierno dándome cuerda, dijo. Incluso argumentó que ella misma se infligió algunas de sus heridas para hacerlo quedar mal ante los vecinos y sus propios padres. Cuando se le pidió que explicara por qué había cegado, apuñalado y golpeado a Bates, dijo que ella le había desafiado a hacerlo. Gillian Massey, psiquiatra consultora, dijo a la corte que Smith tenía un trastorno paranoico severo con celos mórbidos y que vivía en una realidad distorsionada. El 19 de noviembre de 1997, el jurado del Tribunal de la Corona de Manchester tardó 1 hora en encontrar a Smith, de 49 años, culpable del asesinato de Bates. Al sentenciarlo a cadena perpetua, el juez Sash declaró: este ha sido un caso terrible, un catálogo de depravación de un ser humano sobre otro. Usted, hablándole a un hombre que ni lo miraba, es una persona altamente peligrosa. Usted es un abusador de mujeres y tengo la intención, en la medida de lo posible, de que usted ya no abusará a nadie más. El hombre siguió inmutable con la mirada perdida en la nada. Cada miembro del jurado recibió asesoramiento profesional para ayudarles a lidiar con la angustia de ver las fotografías de las lesiones de Bates
y la violencia enfermiza del caso. Unos 20 años después del crimen de su hija, ocurrido en 1996, Margaret Bates habló con los medios ingleses. Aún conmocionada por la ausencia de Kellyanne, dijo que todavía no se atrevió a leer el informe de la autopsia que detalla las 150 lesiones que sufrió la víctima. De vez en cuando, llamo al forense para pedir el informe de la autopsia, pero cada vez que lo estoy por abrir, me empiezan a temblar las manos y se me cierra el pecho, dijo la mujer durante la entrevista, confesando que todavía pensaba en ese momento en la cocina cuando conoció a Smith. Fue un pensamiento extraño, dijo sobre su deseo de matarlo allí mismo. Normalmente nunca pensaría en algo tan violento, y ahora me pregunto si fue una especie de sexto sentido. Margaret murió en diciembre de 2020, siempre con la preocupación de que el feminicida Smith fuera puesto en libertad. A Kellyanne le encantaba jugar al fútbol con sus amigos. También adoraba a los niños y a menudo cuidaba a los bebés de nuestros vecinos. Quería ser maestra. Era una chica de buen corazón y muy maternal, relató su padre. El feminicidio no es simplemente un asesinato individual, sino la máxima expresión de la violencia que busca mantener la discriminación hacia las mujeres. Lastimosamente, mucha gente aún pretende desconocer esta problemática, exigiendo que simplemente se le llame homicidio a este acto ruin. Kellyanne solo engrosa las estadísticas de las víctimas de feminicidio en el mundo. Y en estos días en Colombia ocurrieron más de 10 feminicidios, mientras se llevaba el juicio del feminicida de Valentina Traspalacios. Esperamos que esta historia despierte tu interés en esta horrible problemática y la gravedad del tema. Agradecemos tu atención, tu like, tu comentario y como siempre extiendo la invitación a que me compartas historias a mi correo ungalifardomás@gmail.com. Gracias por compartir, pues nos ayuda muchísimo y espero que esta noche descansen en paz. El rito de Astaroth.